Dios le está utilizando últimamente con gran poder. ¿Sabes? Porque quien tiene un talento y lo pone delante de Dios, Dios lo utiliza. Solo espera que Dios pongas tu disposición hacia Él y tu talento. Vamos a compartir una palabrica que yo creo que te va a hacer bien. Una palabra sencilla. Quiero que estés atento para recibir la palabra de Dios. Solo la única que te puede cambiar, la única que te puede hacer bien. Amén. La palabra del hombre te ayuda, pero es limitada. Pero la palabra de Dios es ilimitada. Es capaz de convencerte lo que nadie puede convencer. La única palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la palabra, que la palabra es viva. Vamos a empezar la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. En Isaías 41, todos que tengan Biblia, 41:17. Y voy a titular este mensaje: Dios siempre da oportunidades. ¿Cuántos creen que Dios siempre da oportunidades? Levanta tus manos y confírmalo con un amén. Amén. Dios es el Dios de las oportunidades. El mundo te da una o dos y si fallas ya mal. Pero Dios no se cansa de darle oportunidades para que cambie, para que mejore, para que le alabe. Y yo quiero cambiar. Yo quiero aprovechar las oportunidades de Dios. Yo también. Porque igual Dios le da la oportunidad y puede ser que mañana sea demasiado tarde. Aproveche hoy a recibir la oportunidad de Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, el profeta Isaías dirigiéndose al pueblo de Israel. Dice: los afligidos y menesterosos buscarán las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Versículo 18. Y en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y de manantial de agua en tierra seca. Daré cedros en el desierto, acacias, arrayanes, olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y borges juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Podemos decir un fuerte amén? Amén. Un fuerte aleluya. Aleluya. Vemos la bendita palabra del Señor, un poco de simbología. Vamos a hablar de cosas que significan cosas tremendas para Dios. Bien se sabe que la palabra del Señor, el número 7, significa perfección. Y aquí vamos a ver unos simbolismos que te van a hacer bien del Espíritu. El profeta Isaías, contemporáneo en los tiempos de Israel, que estaban deportados, estaban viviendo en un tiempo donde habían pecado, pero Dios aún les mandaba solución mediante los profetas. En ese tiempo vivía Jehú, Ocosías y Ezequías. Estos reyes vivían en ese tiempo cuando Isaías profetizó este mensaje. Un mensaje que a lo mejor no estaba de acuerdo. Jehová reprende al demonio. Amén. No me se distraigan, está aquí Dios. ¿Cuándo lo creen? Levanta tus manos y confírmalo con un amén. Amén. Aquí les estaba hablando una profecía totalmente diferente. Cuando lo escucharon, se quedaron totalmente helados, porque escucharon una palabra tremenda. Normalmente cuando Isaías profetizaba, viene juicio. Viene un juicio tremendo. Como no os arrepintáis, Dios va a mandar un juicio tremendo. Pero aquí cambia Dios las tornas, porque Dios siempre da oportunidades hasta el último segundo. Porque aquí vemos que el rey Ezequías, contemporáneo de Isaías, cuando profetizó este mensaje, poco después iba a venir Nabucodonosor para conquistar y devastar y cumplir así las profecías que habían sido dichas: si no os arrepentís, va a venir uno que os va a deportar y os va a llevar 70 años a Babilonia, y ahí vas a estar esclavizado y vais a pasar escarnio. Pero Dios dio una oportunidad y dio un mensaje tremendo a este pueblo, porque Dios siempre sigue dando oportunidad. Y hay un versículo un poco antes que dice que Dios llama a los grupos selectos, porque dice la palabra en el versículo 14, dice: vosotros los pocos de Israel, dice, yo soy vuestro socorro. Estaba diciendo que dentro de esa generación había unos pocos que aún
un pueblo depravado, en medio de un pueblo que ya se iba tras los dioses que no eran Dios, que tienen ojos, manos y pies, pero ni sienten, ni oyen, ni hablan, ni tocan, ni palpan, ni sienten, ni padecen. Pero decirte que igual que ese pueblo, usted es un pueblo pequeño y escogido, delante de miles y miles de hombres que están perdidos. Usted es un privilegiado. Amén. Porque Dios le ha escogido a usted para recibir las promesas de Dios. Aleluya. ¿No estás contento? Yo estoy muy contento de recibir las promesas. Levanta tus manos y confírmalo con un amén. Amén. Dios llama a los que dependen, no a los autosuficientes. Y el mundo enseña a ser autosuficiente, pero Dios enseña a ser dependiente de Dios. Mientras el mundo intenta buscarse las cosas y secarse las castañas del fuego, como un dicho popular, Dios te enseña a depender de Dios, porque si dependes de Dios, le aseguro que su problema va a cambiar, Amén. que su situación va a mejorar y que los propósitos de Dios van a llegar a su vida. Porque dice la palabra que todo aquel que cree no será avergonzado, porque Dios no avergüenza a nadie, sino que Dios cumple su palabra. Y si Dios le ha dicho que va a estar con usted todos los días, no se preocupe, que Dios está con usted todos los días. Aunque a veces sienta una soledad y una tristeza y unas agonías, que quién no está pasando mal en estos tiempos malos que está azotando la crisis. Vemos a familias destruidas, pero bendito sea el Señor, que en medio de la prueba siempre hay una voz que suena del cielo que te dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Aplaude más fuerte para Dios. Qué bueno es depender de Dios. Cuando les decía estas palabras el profeta Isaías a este pueblo, fíjense, cuando les dice: a los afligidos y menesterosos que buscan las aguas y no las hay, y su lengua está pegada a su paladar, está seca. Está explicando la aflicción más tremenda que pueda sentir una persona. Menesteroso significa pobre y el necesitado. El afligido, la aflicción es la angustia sumersa en la persona. ¿Quién no está en estos momentos afligido? ¿Quién no está en estos mundos, en estos tiempos que está pasando calamidades y está pasando por momentos de situación extrema? ¿Quién no? Todos estamos pasando por momentos adversos, pero yo le doy la gloria a Dios. Amén. De que Él siempre te va a dar oportunidad de cambiar y recibir su palabra. Sigue diciendo, dice, cuando tienes sed, dice, y yo crearé en las alturas, dice, abriré ríos, fuentes en medio, dice, y en los desiertos manantiales. 3 tipos de aguas, dice que ríos, dice que fuentes y dice que manantiales. El agua es la fuente de la vida, ¿cuánto lo saben? Después que Dios empieza a manifestar la vida de Dios, porque Dios da oportunidad, y lo primero que da es agua, porque allí en Israel estaba hablando de un pueblo que vivía en el desierto, y cuando Dios les habla de agua, está hablando de un bien preciado que ahí escaseaba. Y cuando Dios nombra el agua, está viendo el pueblo de Israel y está escuchando algo precioso. En medio del desierto el agua era un bien preciado, y Dios en el desierto lo puede cambiar en un oasis de bendición. ¿Cuánto lo creen? Están muy serios, Levanta tus manos. Están asustando. Levanta tus manos, confírmalo con un amén. Sí, Señor. Yo me la gozo, Mucho que no subo, me la gozo. Es bueno aprender de la palabra, Es bueno aprender de la palabra. Cuando empieza a manifestar esta agua de Dios, cuando empieza a manifestar estos ríos de agua de vida, cuando empieza a manifestar los ríos que están en las alturas, tipificando la bendición de Dios suprema, en las alturas, en los valles, las fuentes, que eso significa las fuentes de agua, son sitios donde suelta agua, y el agua lo primero que hace, la cualidad que tiene es que calma la sed. El agua calma la sed. Ahí vemos que Moisés golpeó a la peña y salió agua, y el pueblo
bebió y calmó la sed. Vemos a Elías cuando estaba en la peña de Oreb, que tenía sed, y de la peña salió agua y calmó la sed. Vemos también como Sansón, después de matar a 1000 hombres, hacer 1 y 2 y 3 montones, también tenía sed y calmó su sed, porque Dios también dice: ¿acaso me darás esta victoria y yo ahora tu siervo desfalleceré? Dios abrió una peña y le dio agua. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te da una victoria, sino darte una solución también. Aunque estés cansado de luchar, sepa que está la roca sangrante de la cruz del Calvario, para darte agua y no tener sed jamás. Bien, fue la samaritana. Dice: si yo bebiera de esta agua volveré a tener sed. Dice: quien bebiera de esta agua jamás tendrá sed. No beba de ninguna agua del mundo que ofrezca. Beba del agua que sale de Cristo, del costado de la cruz del Calvario, que es capaz de saciar toda alma sedienta. Yo cuando estaba en el mundo, 20 años sin conversos, sin conocer a Dios, mi familia destruida, donde solo reinaba el demonio, porque quien no está con Dios está con el demonio. Y ahí estaba atormentado por el demonio, sufriendo, aterrorizado, con temores nocturnos, mi familia dividida. Ahí estaba todo lo peor. Yo me tiré al mundo, empecé a beber, empecé a salir, empecé a depravarme. ¿Sabe por qué? Porque mi vida no se calmó de la sed que había dentro de mí. Pero vino un día que se presentó mi Cristo y me dio de esa agua en el costado y mi sed se calmó y cambié todo lo del mundo por amor a Cristo. Y bien dice la palabra: tengo todo por basura por amor a Cristo. Y eso es lo que hay que tener, todo por basura por amor a Cristo. A mí me cambió, me dio una promesa, y aquí estoy predicando la palabra, y eso es maravilloso. Cuando Dios les promete estas palabras, esta agua que quita la sed, después de crear agua en el desierto, ¿qué es lo primero que se forma? La naturaleza, los bosques, los árboles no pueden sobrevivir si no hay agua. Entonces dice que después de darles agua, dice: y yo daré en el desierto. Note, en el desierto. El desierto es muy difícil que crezca naturaleza porque no hay agua. Pero dice Dios que crea agua en el desierto, porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y empieza a crear árboles. Cada árbol tiene una... Le he estudiado, he investigado, es increíble el significado que tiene, porque Dios no pone ninguna palabra que no signifique algo, y aun las tildes y las comas son mensajes para tu vida, para que cambies y mejores en la obra de Dios. Dice la palabra que Dios creó cedros. Los cedros del Líbano son unos árboles que estaban plantados a las orillas de donde había mucha agua. Dios creó agua y plantó cedros del Líbano. Y esta cualidad que tiene el cedro del Líbano, esta madera, la cualidad que tiene es que tiene un olor fragante. Tiene un olor peculiar que aún hoy en día se utiliza para hacer perfumes, para hacer aromas, para hacer incienso, para que huela el perfume y se decore toda la casa con un olor. Porque lo primero que llega es el olor antes que la vista. Porque cuando tú miras a lo lejos, la vista te llega hasta un cierto punto, pero el olfato puedes llegar a una casa sin ver nada. Sabes lo que están cocinando. Porque así te digo que Dios manifestó algo que llega antes que la vista. Y aquí me está tipificando al testimonio, porque el testimonio habla más que 1000 palabras. Y aunque no te vean, el testimonio huele. Dice la palabra que somos olor fragante